¿Te has dado cuenta de que, mientras el mundo está distraído con guerras, crisis y noticias pasajeras, algo mucho más grande está ocurriendo delante de nuestros ojos? Existe una profecía bíblica antigua, registrada hace miles de años, que hoy se está cumpliendo de una forma tan clara, tan precisa, que ya no se puede ignorar. Cuando miramos a Israel, no vemos solamente un pequeño país en Medio Oriente, sino el epicentro profético de la historia humana. Todo lo que Jesús habló sobre los últimos días, todo lo que profetas como Daniel, Ezequiel e Isaías anunciaron, se está alineando exactamente ahora, en nuestro tiempo. Muchos miran a Israel y solo ven conflictos políticos, disputas territoriales o titulares en la televisión. Pero para quienes conocen la palabra de Dios, cada movimiento en ese pedazo de tierra es una señal clara, un recordatorio de que las profecías bíblicas están vivas y activas. Jesús dijo que habría señales en el cielo, en la tierra y entre las naciones, pero también dejó claro que Israel sería el reloj profético. Y cuando la aguja marcara la hora, nadie podría decir que no fue advertido. Ahora, imagina, y por un momento que no estás viendo únicamente acontecimientos históricos, sino el cumplimiento literal de las Escrituras, sucediendo en tiempo real. No es teoría, no es coincidencia, es la palabra materializándose delante de nosotros. Y la pregunta que no podemos callar es: ¿estás atento a las señales o estás siendo engañado por el ruido del mundo? Esto no es solo una cuestión de curiosidad religiosa, es una cuestión de vida eterna, de preparación para los eventos que vendrán. Si alguna vez has sentido en tu corazón que algo grande está a punto de ocurrir, no estás solo. Hay miles de personas en todo el mundo que están despertando a la realidad de que no estamos solamente viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos proféticos. Y todo comienza en un lugar específico, Israel. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este video, porque descubrirás cómo las promesas hechas por Dios a los profetas se están cumpliendo hoy, delante de nuestros ojos, y cómo eso puede cambiar por completo la manera en que miras el presente y te preparas para el futuro. Cuando miramos la historia de Israel, no estamos hablando únicamente de un país moderno rodeado de conflictos políticos e intereses económicos. Estamos hablando del pueblo escogido por Dios, de una nación mencionada repetidas veces en la Biblia como pieza central en los planes divinos para la humanidad. Desde Génesis, pasando por los profetas, hasta llegar a las palabras de Jesucristo, Israel es presentado como el reloj profético de Dios. Cada movimiento, cada guerra, cada acuerdo de paz, cada conflicto en esa pequeña franja de tierra tiene un peso espiritual que va mucho más allá de lo que muestran los medios. En Ezequiel capítulo 37 encontramos la visión de los huesos secos, donde Dios revela al profeta que restauraría a Israel como nación. Durante siglos, muchos estudiosos de la Biblia se preguntaron cómo sería posible, ya que los judíos estaban dispersos por el mundo, sin territorio, sin gobierno y aparentemente sin esperanza. Pero en 1948 ocurrió algo milagroso. Israel renació como nación, exactamente como Dios había prometido. No fue solamente un hecho histórico, fue el cumplimiento literal de una profecía bíblica, escrita miles de años antes. Fue como si Dios dijera al mundo entero: yo cumplo mi palabra. Y eso fue solo el comienzo. Jesús, en Mateo 24, comparó a Israel con una higuera. Él dijo: cuando veáis la higuera brotar, sabed que el tiempo está cerca. Muchos estudiosos entienden que esta higuera representa la restauración de Israel. En otras palabras, cuando la nación volviera a florecer, los últimos días estarían acercándose rápidamente. Y hoy
Cuando vemos a Israel no solo sobrevivir, sino convertirse en una potencia tecnológica, militar y económica, entendemos que esa higuera está floreciendo delante de nosotros. Ahora, piensa conmigo. Si Dios cumplió con exactitud la profecía de la restauración, ¿qué significa eso sobre las próximas promesas que aún están por cumplirse? Aquí entra el giro que muchos no perciben. Las mismas escrituras que hablan de la restauración de Israel también advierten sobre grandes conflictos espirituales y físicos que todavía sucederán en esa región. Profetas como Zacarías y Daniel describieron escenarios de guerra, persecución y alianzas mundiales en torno a Jerusalén. Y cuando miramos las noticias de hoy, vemos exactamente esos elementos comenzando a alinearse. Mientras muchos solo ven política, quien conoce la palabra de Dios ve señales proféticas. Cada negociación de paz, cada ataque, cada nueva ley o acuerdo relacionado con Israel puede ser una pieza clave en el cumplimiento del plan divino. Es como si estuviéramos presenciando un rompecabezas armándose delante de nuestros ojos, pieza por pieza, y cada detalle importa. Y lo más impactante es que Jesús no nos dejó en la oscuridad acerca de esto. Él dijo claramente que habría señales claras para quienes estuvieran atentos, para que no fueran tomados por sorpresa. Pero la pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿acaso estas señales ya están sucediendo y nosotros estamos demasiado distraídos para darnos cuenta? Ahora quiero hacerte una pregunta que puede tocar profundamente tu corazón. Si todas estas profecías bíblicas sobre Israel se están cumpliendo realmente delante de nuestros ojos, ¿dónde quieres estar? Cuando los próximos eventos proféticos se desarrollen, ¿quieres estar distraído, viviendo como si nada pasara, o atento, preparado y firme en la verdad del Señor? La palabra de Dios nos muestra que los últimos días no serán tiempos fáciles, pero también nos recuerda que aquellos que confían en el Señor estarán seguros. Y quizás ahora mismo sientas algo dentro de ti, como si el Espíritu Santo te llamara a despertar, a tomar posición, a estar más cerca de Dios. Si este mensaje está hablando contigo, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente poderoso. Escribe en los comentarios ahora mismo la frase: quiero caminar en la verdad del Señor. Esa declaración pública no es solo un comentario en YouTube, es un acto de fe. Es como si dijeras: Señor, estoy atento a tus señales y elijo estar en el lugar correcto cuando esos días lleguen. Además, tu comentario puede tocar a otras personas que estén viendo este video y que tal vez aún no entienden la urgencia del tiempo que vivimos. Muchas veces, una frase de fe puede despertar a alguien que estaba espiritualmente dormido. Así que escribe ahora: quiero caminar en la verdad del Señor. Sí, y mientras lo haces, quédate conmigo, porque ahora vamos a profundizar aún más en una revelación bíblica que puede cambiar completamente la forma en que ves las noticias que están sucediendo en el mundo hoy. Existen profecías en la Biblia que por mucho tiempo parecían lejanas, casi enigmáticas, como si hablaran de un futuro muy distante. Sin embargo, hoy tenemos el privilegio y la responsabilidad de vivir en una época en la que esas señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Uno de los ejemplos más claros está relacionado con Israel, la nación que siempre estuvo en el centro del plan divino. Cuando miramos las Escrituras, vemos que Dios usó a Israel como reloj profético para toda la humanidad. Cada movimiento de esta nación tiene un peso espiritual que resuena en el mundo entero. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, encontramos la famosa visión del Valle de Huesos Secos. Dios muestra a Ezequiel un escenario de muerte, desesperanza y destrucción,
Y luego declara algo poderoso. Esos huesos representan la casa de Israel, que parecía haber perdido toda identidad y futuro. Pero entonces Dios promete restaurar, soplar vida y reunir de nuevo a ese pueblo, trayéndolo de regreso a su tierra. Cuando leemos esto, entendemos que no se trata solo de un pasaje histórico, sino de una profecía viva que comenzó a cumplirse de manera impresionante en el siglo XX, cuando, después de casi 2000 años de dispersión, Israel volvió a existir como nación en 1948. Ese evento fue tan impactante que muchos estudiosos de la Biblia lo consideran una de las señales más claras de que hemos entrado en los últimos días. Jesús, en Mateo 24, comparó a Israel con una higuera. Él dijo: cuando su rama se renueva y las hojas empiezan a brotar, sabéis que el verano está cerca. En otras palabras, cuando Israel renaciera como nación, sería una señal de que el cumplimiento de las profecías estaba muy cerca. Piensa en esto: generaciones enteras leyeron estas palabras sin imaginar que lo verían cumplirse. Pero nosotros somos la generación que ha sido testigo de lo imposible hecho realidad. El regreso de Israel no fue solo un acontecimiento político, fue un acto sobrenatural de Dios, preparando el escenario para eventos aún mayores que están por venir. Y aquí es donde debemos estar atentos, porque lo que ocurre ahora en Jerusalén y en toda la región de Medio Oriente no es solo historia moderna, es el cumplimiento directo de las profecías bíblicas. Cada noticia, cada conflicto, cada decisión tomada por líderes mundiales puede estar conectada con palabras que fueron escritas hace miles de años. Y existe un detalle profético que muchos cristianos aún no han percibido, pero que puede cambiar por completo la forma en que ves los tiempos en que vivimos. Ese detalle se está desarrollando en este mismo momento, y a medida que se revela, queda cada vez más claro que estamos más cerca que nunca de eventos que impactarán a toda la humanidad. Si miramos a nuestro alrededor, ya no se puede negar. Las señales que antes parecían lejanas, ahora gritan delante de nosotros. Guerras y rumores de guerras. Conflictos en lugares donde durante décadas se creyó que había paz. La economía global tambaleando como una cuerda floja a punto de romperse. Crisis políticas, colapsos morales y, en el centro de todo, Israel. Esa pequeña nación que, aún rodeada de enemigos, sigue siendo el punto focal de las profecías bíblicas. Y no es casualidad. Jesús, en Mateo 24, nos advirtió que en los últimos días habría un tiempo de engaño, miedo y tribulación, y que las naciones se moverían de una manera que solo quienes estuvieran atentos a las Escrituras podrían discernir. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. El libro de Apocalipsis describe cómo, en el tiempo del fin, un sistema global de poder, influencia y control tomará forma, y las decisiones de los líderes mundiales afectarán directamente la vida de miles de millones de personas. Cuando leemos sobre la Babilonia en Apocalipsis 18, entendemos que no es solamente una ciudad o un lugar físico, sino un sistema mundial corrompido donde política, economía y religión se mezclan para crear una falsa sensación de seguridad. Un sistema que de un momento a otro colapsará. Y el texto enfatiza 3 veces: en una sola hora vino su juicio. Piensa en esto: una sola hora. Hace 2000 años eso podía sonar imposible. Pero hoy, con mercados globales interconectados, sistemas financieros digitales y tecnologías que controlan prácticamente todo a nuestro alrededor, una crisis mundial, en cuestión de minutos, ya no es ficción. Es una posibilidad real. Y cuando sumamos esto a las crecientes tensiones en Medio Oriente, especialmente relacionadas con Israel y Jerusalén, el panorama profético empieza a tomar una forma que no podemos ignorar. El profeta Zacarías, en el Litúrgicos, capítulo 12,
Ya había declarado que Jerusalén se convertiría en una copa de vértigo para todos los pueblos a su alrededor y que todas las naciones de la tierra se reunirían contra ella. Y ahora vemos alianzas formándose, enemigos acercándose, decisiones políticas encendiendo llamas de odio y rivalidad. Es como si las páginas de la Biblia estuvieran siendo escritas delante de nuestros ojos, no en pergaminos antiguos, sino en titulares, discursos e imágenes que recorren el mundo en tiempo real. Y mientras todo esto sucede, una pregunta resuena para cada uno de nosotros. ¿Estamos realmente preparados para los desenlaces de estas profecías? Porque no se trata solo de historia o geopolítica. Se trata del destino espiritual de la humanidad, del cumplimiento de palabras que Dios nos dio para prepararnos, no para asustarnos. Y existe un detalle que conecta todas estas señales de manera sorprendente, revelando por qué lo que ocurre ahora no es simplemente otra crisis global, sino una advertencia profética para todos nosotros. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce que estas señales no son simples coincidencias. Es porque en el fondo entiendes que las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de nuestros ojos y que necesitamos estar despiertos, atentos y firmes en la fe. Ahora quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero muy poderoso. Haz clic en el botón de me gusta, porque eso no solo ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje urgente, sino que también envía una señal a YouTube de que la palabra de Dios aún tiene voz y relevancia en este mundo. Y aprovecha para escribir en los comentarios, quiero caminar en la verdad del Señor. Esa declaración pública no es solo un comentario cualquiera. Puede despertar a otros corazones que están confundidos o desanimados y crear una cadena de fe en los comentarios. Imagina a alguien que entra aquí, lee tu frase y siente que la esperanza vuelve a su corazón. Así es como el Evangelio se expande, incluso a través de las pantallas. Mientras haces eso, prepárate, porque en el próximo momento hablaremos de algo aún más profundo. Vamos a conectar todas estas señales con un detalle específico sobre Israel, que muchas personas no han percibido, pero que puede cambiar por completo la manera en que entiendes los tiempos en que estamos viviendo. Existe una profecía específica sobre Israel que por mucho tiempo pareció distante e incluso simbólica para muchos estudiosos de la Biblia, pero hoy se está cumpliendo claramente delante de nuestros ojos, no en secreto, no escondida, sino de una forma tan evidente que solo no la percibe quien decide cerrar los ojos. Este es el momento en que las Escrituras se vuelven vivas, mostrando en que la palabra de Dios nunca falla. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, encontramos la visión del profeta sobre un valle lleno de huesos secos. Dios le ordenó profetizar sobre esos huesos, diciendo que se unirían, ganarían carne, piel y finalmente recibirían vida otra vez. Muchos pensaron que esto era solo una metáfora espiritual, pero con el paso de los siglos entendimos que este texto habla directamente de la restauración de Israel como nación. Durante casi 2000 años, el pueblo judío estuvo esparcido por el mundo, sin territorio, sin gobierno, sin esperanza. Y entonces, el 14 de mayo de 1948, ocurrió algo extraordinario. Israel renació como nación, cumpliendo una profecía escrita miles de años antes. Pero aquí está el detalle que muchos están ignorando. La profecía no habla solo del renacimiento físico de Israel, también habla de un despertar espiritual que vendría después. Y eso es lo que está comenzando a ocurrir ahora. En los últimos años hemos visto señales claras de que Dios está reuniendo a su pueblo, no solo en la tierra física de Israel, sino en el cumplimiento de un plan mucho mayor.
guerras, tensiones políticas, amenazas constantes. Todo esto no es simplemente noticia de periódico. Cada titular que vemos sobre Jerusalén, cada conflicto que se intensifica en la región, es como una línea del texto profético subrayada delante de nuestros ojos. Zacarías 12 dice que Jerusalén se convertiría en una copa de confusión para todos los pueblos a su alrededor. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Las naciones están divididas, los líderes están perplejos y el mundo entero mantiene sus ojos en Israel. Ahora, piensa conmigo, si todo esto ya está ocurriendo exactamente como fue anunciado, ¿qué viene después? ¿Y si la próxima etapa de esta profecía está a punto de desarrollarse en nuestro tiempo? Esto no es solo una advertencia para Israel, es una advertencia para toda la humanidad. El escenario está preparado, las señales son visibles y quienes tienen discernimiento espiritual sienten que estamos muy cerca del punto decisivo. Mientras el mundo ve a Israel solo como una pequeña nación en medio de conflictos, la Biblia nos muestra que es el reloj profético de Dios. Cada movimiento, cada decisión política, cada conflicto es como una aguja avanzando hacia la hora final. Y si ese reloj está avanzando tan rápido, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Que esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de tu corazón sabe que no estamos hablando solo de política, historia o acontecimientos aislados. Todo lo que vimos hoy sobre Israel no es casualidad, es el cumplimiento literal de las profecías bíblicas. Una advertencia clara de que el reloj profético de Dios está avanzando rápidamente. Pero ahora quiero hablarte directamente a ti. Este es el momento de tomar una decisión, de no solo mirar las señales, sino de escoger estar del lado correcto de la historia. Escribe en los comentarios ahora mismo: quiero estar preparado para los últimos días. Esa declaración pública no es solo un texto, es una decisión espiritual. Cuando escribes esto, estás diciendo que eliges vivir en alerta, que eliges aferrarte a la palabra de Dios y no dejarte engañar por el caos que el mundo quiere imponer. Y tu comentario puede ser la chispa que despierte a otras personas que todavía están dormidas espiritualmente. Imagina a alguien leyendo tus palabras y decidiendo buscar la verdad. Tú puedes ser usado como instrumento de transformación hoy mismo. Y si este mensaje habló contigo, no olvides hacer clic en me gusta y compartir este video con la mayor cantidad de personas posible. Cuando lo haces, no solo ayudas a que este canal crezca, también ayudas a difundir la verdad profética de la palabra de Dios. En tiempos como los que estamos viviendo, cada compartido puede llegar a alguien que necesita urgentemente entender lo que está ocurriendo en el mundo. Y prepárate, porque en el próximo video hablaremos de una profecía aún más sorprendente, una revelación que conecta directamente los acontecimientos actuales en Israel con algo que está a punto de afectar a toda la humanidad. No puedes perdértelo, porque lo que vamos a revelar puede cambiar por completo la manera en que ves las señales que se están cumpliendo delante de nuestros ojos.